designado como ministro de Salud, el doctor Jorge Abel Salinas, que ya está con nosotros. Doctor Salinas, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Qué gusto. ¿Cómo está usted? Pues aquí muy interesados en conocer cuál va a ser la estrategia del gobierno del señor Merino y concretamente de su ministerio respecto a la pandemia del coronavirus. Se ha criticado mucho respecto a que el gobierno del señor Vizcarra lideró una pésima estrategia. Entendiendo ello, ustedes van a cambiar la forma en la que se ha venido conduciendo la pandemia. ¿Cuáles van a ser las líneas maestras del comportamiento del Estado, del gobierno peruano frente al coronavirus? Bueno, sí, sin dudas, los resultados que se obtuvieron, sobre todo en los primeros meses, han sido muy malos. Nos convertimos en un país con de las más altas tasas de contagio, más altas tasas de pérdidas humanas, de vidas humanas por millón de habitantes. Y esto evidentemente correspondía a estrategias aisladas, desarticuladas, y en muchas de esas que tuvieron que cambiarse. Algunas cosas luego se han ido cambiando, es cierto, con la ministra Massetti, pero es necesario seguir haciendo correcciones. Creo que hoy por hoy nadie tiene dudas de la importancia, por ejemplo, de hacer las pruebas diagnósticas moleculares. Todos entendemos para qué sirven las pruebas serológicas y para qué sirven las pruebas moleculares. Sí, creo que eso está claro. ¿Van a comprar pruebas moleculares? Es que necesariamente, y creo que ahora que estamos en el momento de esta baja de casos, pero que estamos pendientes de una segunda ola, ahí tenemos que utilizarlas. Es el momento otra vez de utilizar las pruebas moleculares para poder hacer las intervenciones locales, focalizadas, que se llaman mucho más inteligentes, para evitar la propagación del virus. La señora Massetti ya había anunciado cuando estaba en el cargo que el gobierno del señor Vizcarra tenía la estrategia, o dentro de su estrategia, comenzar a incorporar pruebas moleculares. Por lo que estamos entendiendo, usted está planteando más bien una cosa más agresiva, es decir, comprar muchas más pruebas moleculares. ¿Cuántas pruebas moleculares aproximadamente están calculando se deben comprar? Tenemos que saber exactamente cuántas tenemos ahora, cuántas están por llegar, para poder ir manejándonos en el tiempo. No tengo la cifra exacta en este momento, todavía estamos recibiendo la información, pero eso nos va a servir precisamente para no cometer los errores de los primeros meses en el control de la pandemia. Asimismo, tenemos que trabajar mucho más intensamente en el primer nivel de atención, en las intervenciones multisectoriales, donde participan no solo el Ministerio de Salud, sino los gobiernos locales, la comunidad organizada, las Fuerzas Armadas, etcétera, para determinar y detectar los casos y poder aislarlos inteligentemente. Necesitamos oxímetros de pulso, que son elementos sencillos, pero que hay que conseguirlos precozmente, y evitar, por lo tanto, que nuestros ciudadanos se compliquen y necesiten hospitalización. Aquí el objetivo es evitar la necesidad de hospitalización. A ver, otros ministros, colegas suyos que han asumido el día de hoy, han venido señalando, y quizá con poca base científica, usted es el experto, usted es médico, respecto a que la movilización que se produce hoy a nivel nacional en contra de la presidencia del señor Merino podría ser un foco eventual de contagios. Pero hoy por la mañana el doctor Elmer Huerta, aquí en RPP, comentó con información basada en ciencia y evidencia que en los Estados Unidos, por ejemplo, las marchas con COVID-19, es decir, marchas con pandemia, se han estudiado y que los especialistas allá hicieron una proyección, ¿no?, que inicialmente iba a haber un aumento, dijeron, ¿no?, porque era lógico pensar que si la gente iba a estar junta, iba a haber mayor aumento al gritar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hubo un estudio a fines de junio
que reveló que en 315 ciudades no hubo aumento de casos, no hubo aumento de muertes como producto de esas marchas. La explicación que dieron era que todos estaban cubiertos, estaban separados, estaban al aire libre, que es algo muy importante con esto del coronavirus, y eso, digamos, es importante, señalaba esta mañana el doctor Huerta, tenerlo en cuenta en relación al coronavirus. Se lo decía porque usted como ministro de Salud podría orientar a los demás ministros, porque han estado dando declaraciones esta mañana en ese sentido, diciendo que la marcha, cuidado con la marcha, se van a contagiar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, Jaime, es que el comportamiento de las personas en las marchas no pueden ser comparados con las ciudades de los Estados Unidos, con lo que está ocurriendo aquí. Lo que vemos por las imágenes, más allá de algunas personas que guardan la distancia y hacen una marcha pacífica, lo cual es, en mi concepto, legítimo, con sus mascarillas, están tomando todas las precauciones. Sin embargo, estamos viendo otros grupos mucho más beligerantes que están en enfrentamientos ya sin mascarillas, con algunas envolturas en la cabeza. Entiendo, eso no sirve de nada de protección, y que sí pueden aumentar el riesgo de contagio. Y esto es un riesgo inminente, lamentablemente. Ahora, una consulta a usted que es médico y es experto. Mucha gente que está en las marchas está reclamando porque la policía está haciendo por momentos, y no lo digo yo, no lo dice solo la gente, lo ha dicho Amnistía Internacional esta mañana, que en focos de la ciudad de Lima ha podido detectar excesos de el uso de la fuerza, usos de gases lacrimógenos de manera indebida, municiones no identificadas, algunos hablan de perdigones, poniendo en riesgo la vida y la integridad de la población. Incluso se habla de violar estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, usted como ministro de Salud podría en el gabinete o hoy día que han tenido el Consejo de Ministros, orientar también al ministro del Interior para que la represión no sea tan dura, porque por momentos hay gente que se está quejando, y no es solamente la gente, es Amnistía Internacional, para que justamente no puedan producirse eventualmente focos de contagio, porque la gente se está ahogando con el gas, se tiene que sacar la mascarilla, ¿no? ¿Me explico? Claro, pero en ese sentido yo creo que debe ser diametralmente claro, Jaime. Encontramos, he estado viendo con detenimiento las marchas por buen tiempo, y yo pude ver, más allá de otras cosas que aparecieron y que fueron rechazados, algunos, inclusive candidatos o precandidatos presidenciales, fueron rechazados por los jóvenes que iban marchando pacíficamente. Sin embargo, es cierto que luego cayeron en beligerancia, y encontramos reclamos de las partes. Si bien es cierto, la policía tiene que actuar, habría que ver bajo qué estándares y bajo qué protocolos lo están haciendo. También es cierto que están abusando del gas. Eso lo dice Amnistía Internacional y la gente que nos está informando. Están abusando del gas. Hay mucha información, Jaime. Fíjese que por ahí había información que llegaba de personas que ni siquiera sabían por qué protestaban. ¿Cuál es la información oficial entonces? Bueno, es que hay que investigar. Yo creo que hay que esperar el pronunciamiento. Yo creo que hay un ámbito de la seguridad, hay un ámbito de los derechos de las personas y hay un ámbito sanitario. Desde el punto de vista sanitario, a mí me parece un riesgo que las personas cambien su marcha pacífica por actos de violencia, de beligerancia, de confrontación, que no es gratuita. Todos, ¿no? No todos. No todos, pero algunos grupos. No generalicemos. Comienza a verse, así es, pero se ve algunos grupos. Y lo mismo la policía también, es lo que le decía. Entonces, si la policía representa al Estado en este momento, o al gobierno, si hay una represión dura, si se usa excesivamente el gas lacrimógeno, el gas pimienta, los perdigones, evidentemente allí el descontrol puede generar eventuales focos de contagio también. Esa era, digamos, la inquietud respecto a usted como ministro de Salud, para que el Ministerio del Interior, contemple no ser tan rígido como se está señalando con la represión policial. Señor ministro, parece que se cortó la comunicación con el
Ministro de Salud. Ahora sí. Sí, su respuesta, por favor. Yo no tengo dudas que el ministro del Interior podrá explicar cuáles son los protocolos de contención de las marchas cuando éstas van cambiando su ámbito. Yo creo que eso es algo que él va a poder explicar. Lo que yo tendría que decir es hacer más bien un llamado a todos, los ciudadanos, a los jóvenes. Estamos viviendo una confrontación que lamentablemente ha sido animada en los últimos años y que ha servido de supervivencia de algunos políticos, y que en este caso con mucha irresponsabilidad veo a líderes también o precandidatos alentando estas marchas. En algunos momentos han sido rechazados por el grupo de jóvenes, pero yo creo que esto... Ahora, pero la presencia de candidatos o precandidatos no hace más o menos a la marcha. El tema, señor Salinas, con todo respeto, es que las marchas existen. Creo que hay un error, si usted me permite, porque no es el primer ministro de este gobierno que repite el mismo mensaje, como minimizando las movilizaciones. Ese es un error. O tratar de reconducirlas. Hay otros ministros, no es su caso, que habla de asusadores, que habla de agitadores. Es la gente que espontáneamente está saliendo a marchar. Entonces, si no hay un mensaje de consenso, ¿no?, o líneas que por lo menos tiendan algunos puentes, la gente está en la calle. Mire, las marchas pacíficas en el contexto del derecho pueden darse. La presencia, como comentamos, de algunos líderes políticos no es que las asusen. A mí me parece que es un tema de oportunismo y que es irresponsable porque provoca el rechazo e inclusive violencia por tratar de apartarlos. Entonces, ¿para qué caer en esa provocación? ¿El Ministerio de Salud va a llevar ambulancias, personal médico para los heridos por perdigones en las movilizaciones, señor ministro? Sí, claro, estamos atentos. Yo estoy recibiendo la información. Nos están informando de heridos por perdigones por la policía en el centro de Lima. Señor ministro. A ver, señor. Ahora sí, lo escuchamos. Sí, estamos recibiendo la información. Es cierto, de algunas personas que lamentablemente se ven afectadas, pero todavía no tenemos un reporte final y espero que esto se controle. Estamos con algunas ambulancias cerca de la zona. También tenemos algunos puestos de salud. ¿Cuántas ambulancias aproximadamente? ¿Cuánto personal? Porque están reportando, conforme van pasando los minutos, que hay 1, 2, 3, varios heridos por los perdigones que está lanzando la policía. Tendremos el reporte cuando sean evaluados, a ver si es que realmente fue así. Nos dicen que llegaron algunas ambulancias. Sí, claro. Nos están diciendo que acaban de llegar algunas ambulancias. ¿Dónde exactamente? Sí. No, ¿dónde han llegado? En Nicolás de Piérola. Muy bien. En el cruce con la avenida Bancay. Cruce con la avenida Bancay. Sí, por ahí estamos recibiendo el informe. No tenemos ningún herido de gravedad. Esperemos que no ocurra nada de eso. Muy bien, vamos a tener oportunidad de seguir conversando, señor ministro. Le agradecemos por esta entrevista. El ministro de Salud, Abel Salinas, acaba de entrar al cargo. Uno de los anuncios respecto a la pandemia es que van a comprar más pruebas moleculares. En todo caso, no le cuelgues, no le cuelgues. Está el ministro allí, va a escuchar. Le pedimos más bien que permanezca en línea, señor ministro, porque, acabamos de decirlo, hay heridos por perdigones de la policía. Y nosotros le estábamos precisamente preguntando al ministro por la llegada de las ambulancias y en el interín nuestro reportero Mariano Calvera, que está en la zona, nos dice que han llegado las ambulancias. Entonces vamos a ver cuál es la atención que está dando el Ministerio de Salud a los heridos por las movilizaciones. Mariano, adelante. Buenas noches. Adelante, Mariano. Disculpa, pero la situación se descontrola. No te preocupes. Hay muchísima aglomeración porque la Policía Nacional continúa lanzando gas lacrimógeno a los manifestantes. Te comento que hace unos minutos veíamos cerca de la avenida Nicolás de Piérola a muchos jóvenes que estaban tirados en el suelo porque ya no aguantaban más los gases lacrimógenos que la Policía Nacional sigue lanzando
hemos tenido que retroceder hasta la Plaza San Martín, pero aquí también hemos sido sorprendidos por los gases lacrimógenos. Los jóvenes estaban caminando, están corriendo en este momento en dirección hacia Carabaya, en dirección hacia el centro cívico, porque ya la situación de la Plaza San Martín están pidiendo ayuda para una joven en este momento que no puede levantarse. No podemos ver, yo no tengo más visibilidad, Jaime, lo siento, pero esa es la situación en este momento. Sí hemos visto ambulancias, pero también hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que han sido afectados, que están tirados en el suelo, siendo auxiliados por otros jóvenes. ¿La ambulancia del Ministerio de Salud ya llegó? Es difícil poder establecer la comunicación con Mariano porque está con mascarilla, está con otra mascarilla, en fin, y está... El relato de nuestro reportero, Mariano Calvera, puede ser un testimonio en primera persona de lo difícil, lo casi imposible que es respirar en esa zona de la ciudad, porque si tú no puedes respirar es que hay mucho gas lacrimógeno. La pregunta que uno se hace al escuchar o no poder escuchar a Mariano Calvera es: ¿no es un uso excesivo de los gases lacrimógenos? ¿Por qué? Esa es una pregunta. Está el ministro con nosotros. Usted ha podido, lo que hemos podido, ministro, escuchar, ¿cuál va a ser el trabajo del ministerio? Hay, según alcanzamos a escucharle a Mariano, a oír a Mariano, nuestro reportero, que hemos tenido que interrumpir el reporte porque ya no puede más con el gas. Lo cual, como le decía, dice un poco del exceso del gas, ¿no? Usted como médico sabe que eso hace daño también. Hay perdigones, hay gas y hay heridos, según nos decía Mariano, tirados en la pista en Nicolás de Piérola. ¿Podría anunciar esta noche la movilización de más ambulancias a la zona donde están los manifestantes heridos? Como corresponde, Jaime, tal como le decía más temprano, nosotros estamos atentos, tenemos ya un despliegue de las ambulancias para poder atender a cualquier herido que se suscite de una marcha que sale de contexto, de una marcha pacífica y que lamentablemente cae en actos de violencia. Así que, y respecto a la utilización de los gases lacrimógenos, en fin, eso yo creo que de todas maneras el ministro del Interior podrá explicar cuáles son los protocolos del uso. Pero en el gabinete también podrían entenderse, ¿no? Usted como defensor de la vida de los peruanos diciéndole: oye, Gastón, no se te está pasando la mano, hermano. En el ministerio hablan así, ¿no? Yo le diría primero a los peruanos, y aquí aprovecho este medio, para hacer un llamado a todos los peruanos. En realidad la confrontación de esta manera no va a llevar a nada bueno al Perú. Lo hemos vivido. ¿Cuál confrontación? Lo hemos vivido. ¿Cuál confrontación? La confrontación que se está viviendo ahora. ¿La confrontación se refiere usted a las marchas de la gente? ¿O la confrontación también podría ser un discurso que la gente rechaza? Un discurso como, por ejemplo, decir que Antauro Humala podría ser liberado. Un discurso como, por ejemplo, que la SUNEDU podría opacarse y que las universidades que no han aprobado su licenciamiento deberían tener una segunda oportunidad, como lo ha dicho el señor Flores Arauz apenas asumió el cargo. Es decir, yo creo que si cuando uno dice confrontación, señor ministro, con todo respeto, y con esto le doy el pase, cuando uno dice confrontación tendría que manejar mejor los términos. Usted ahora está ya en el gobierno. Así es. No, yo creo que están correctos. Yo escuché nuevamente al Premier y esta tarde también en el Consejo de Ministros al ministro de Educación diciendo que las reformas iniciadas por SUNEDU tienen que continuarse, de manera tal que probablemente esto se pueda aclarar en las próximas horas, de manera que creo que por ahí no es el tema. Tal vez se trataría de aprovechar
Pero no. Sí para podría eso ser el tema, estamos. ¿sabe por qué? Porque las bancadas que llevaron al señor Merino a la presidencia quieren eso. Entonces la Bueno, gente tiene legítimo derecho de sospechar y de dudar y decir, un momentito, ¿qué está pasando aquí? ¿No se da bueno, cuenta? bueno, eso puede ser, si acaso yo no puedo saber la pretensión de los congresistas. Es que no Pero es solo de los evidentemente, congresistas, pero la gente Jaime, distingue y dice, Jaime, perdóneme pues, dice el señor Flores Arauz defendió al señor Luna, el señor Flores Arauz recibió un honoris causa de Telesub, entonces la gente tiene razones legítimas, le estoy mencionando hechos, no le estoy dando ninguna opinión, son ajá. absolutos hechos fríos. Entonces, No, pero esa es, digamos, la los razón hechos, o algunas de las razones con respecto a que la no, gente pero esté irritada en las calles. Jaime, usted ahí está emitiendo un análisis de hechos concretos que tienen una explicación. Sí, Pero usted, es una evidentemente, mirada de los hechos, más ya que un es una análisis. mirada muy subjetiva y personal. De Porque manera el tal que yo señor creo Flores Arauz, por lo del señor Flores Arauz, dice usted. pero no, la apreciación que usted mismo No, es que está usted, haciendo. todo esto empezó, digamos, tengo que dar pase a otra entrevista, pero solo para terminar, Así es. usted empezó diciendo que hay una confrontación. Ujú. Entonces yo quería que Pero- sea un poco más explícito con respecto a la confrontación, porque lo que está haciendo la gente en las calles es emitir una posición, emitir una opinión y un parecer con respecto a la presidencia del señor Merino. Eso es todo. A lo que me refiero es que la confrontación que vivimos los peruanos y que lamentablemente significa un daño muy grande para la sociedad, se viene dando en los últimos años. La confrontación que ha tenido el Ejecutivo, por ejemplo, en forma permanente con el Congreso, a ambas partes, y me refiero al Congreso anterior, que finalmente fue cerrado, ha alentado y que ahora tenemos un nuevo Congreso producto del cierre del Congreso del año pasado, del 30 de septiembre, y ahí están las consecuencias. Y esto no lo hemos generado ni usted ni yo. La crisis política comenzó el 2016, ¿no? Pero bueno, nos pasaríamos un montón de minutos. El tiempo, así es. Pero entonces le agradecemos primero, señor ministro, por esta primera entrevista como ministro de Salud. Queda el compromiso de enviar ambulancias, se lo pedimos nuevamente, a el Parque Universitario, a el centro de Lima. Hay personas que están reportando que hay peruanos heridos por un excesivo uso de la fuerza policial y de la represión. Y en todo caso también el compromiso, si usted me permite, para que pueda en el gabinete entenderse una estrategia mucho más moderada y no excesiva, como dice Amnistía Internacional, por ejemplo. Era el ministro de Salud, Abel Salinas, con nosotros, nuevamente muy agradecidos por esta entrevista. Son las 9:33 p.m. Esta es una transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño hasta las 10 de esta noche.